Todos llegamos a sentir en algún momento que nos atoramos y que no hay más. Y el mensaje del día de hoy está enfocado a desafiarlos a hacer algo que no va a ser nada sencillo, pero que Dios quiere traer esa libertad. El título que le puse es verdaderamente libre, y darle sentido a mi pasado me libera. ¿Por qué me libera? Eso es lo que vamos a descubrir el día de hoy. Hay un riesgo cuando no nos detenemos a darle sentido al pasado. De hecho, ha sido una inquietud tan grande del ser humano que incluso hasta hay unas, pues no sé si llamarle ciencia o corriente o como quieran llamarle, que es la filosofía, que básicamente es la pregunta constante del ser humano: ¿de dónde vengo, quién soy y a dónde voy? Entonces, todos llegamos en algún momento de nuestra vida a hacer eso, y si no lo hacemos es muy importante que un día lo hagas. En el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Son palabras de Jesús. Jesús está hablando con personas, y entonces al estar hablando Él con ellos, les dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y hay otro versículo también en Juan, en el capítulo 8, en el 36, en esa conversación. Es una conversación que Jesús está teniendo con un grupo de personas, con fariseos y maestros de la ley. Está teniendo una conversación en el templo. Es una conversación muy polémica, muy complicada. De hecho, en ese momento, al final de la conversación, quieren apedrear a Jesús. Pero ahí les dice algo muy importante. Dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Y yo quisiera resaltar la expresión verdaderamente libres. ¿Qué significa ser verdaderamente libre? ¿Qué es ser verdaderamente libre? Y quisiera también preguntarme, ¿qué tan importante es la verdad? ¿Qué tan importante es en nuestras vidas conocer la verdad? Entonces, un ejemplo lo dice en Proverbios 3:3, dice: que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Si pensamos en el libro de Proverbios, muchos llegamos a pensar que cuando Jesús se refería a la verdad, y de hecho en ese capítulo de Juan, en el capítulo 8, habla de la verdad que nos libera del pecado. Esa verdad que nos permite entender y que nos da la convicción de pecado. Dice que si conocemos la verdad vamos a ser libres de pecado, y habla de un pasado y de ciertas condiciones en las que la ley tenía ciertas características. Dice: si ustedes hicieran la verdad no harían esto, etcétera. Pero entonces es tan importante la verdad que si pensamos, esas son palabras que Jesús está declarando, pero incluso en el Antiguo Testamento se refiere a la verdad, y nos preguntamos, si todavía Jesús no había hecho estas declaraciones, ¿a qué verdad se refiere en los Proverbios? ¿A qué se refiere con la verdad y el amor? Muchos creyentes hoy en día creemos que la verdad... Ok, me dicen que la luz, gracias, de este lado. Cuando pensamos en la verdad, muchos creemos que es haber creído en Cristo, que Jesús es la verdad, y eso es cierto, pero la verdad es mucho más profunda. Y si le damos sentido a lo que vamos a hablar el día de hoy, ustedes van a entender varias cosas muy, muy importantes que pueden transformar nuestra vida. Entonces, la invitación es que siempre la tengamos alrededor de nuestro cuello y escribirla en el libro de nuestro corazón. Pero ¿cuál es la verdad? Tu verdad, ¿cómo la encuentras? ¿Cómo puedo conocerla? En el mismo capítulo de Juan, en esa conversación difícil, Jesús se dirige entonces a los judíos en el versículo 31 al 32. Voy a ponerlo junto porque así tiene más claridad. Dice: Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Y quiero resaltar, si ustedes quitaran la palabra judío y pusieran ahí a los mexicanos o a los neoloneses o a los cristianos o como quieras llamarle, Jesús se dirigió entonces a estas personas que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas,
serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Si yo me mantengo fiel a las enseñanzas de Jesús, voy a conocer la verdad y la verdad me hará libre. Pero muchos, yo sé, porque es una pregunta difícil, ¿cuál es la verdad? Y hoy quiero referirme a tu verdad, a tu historia. Porque hay una historia y lo que tú eres hoy en día no nada más es producto de lo que Dios puso en ti, el plan, cómo te diseñó, también eres producto de tu entorno, de tu medio ambiente. Los estudiosos de la genética dicen que lo que vemos de un ser vivo, lo que vemos, dicen el 50% es genotipo, o sea, sus genes, lo que ya viene de información genética en él, y el 50% es fenotipo. El fenotipo es lo que se expresa, lo que vemos afuera. Entonces, a lo mejor mi genotipo dice que mi color de piel es de un color, pero como yo paso mucho tiempo en el sol, mi piel es de otro color. No se ve mi piel tal como debería de ser, porque el medio ambiente influye en cómo se ve el color de mi piel. Entonces, la pregunta acerca de tu propia verdad es, esto que tú eres hoy, tu personalidad, tu carácter, tus decisiones, la forma en que vives, la forma en que piensas, ¿es producto de lo que Dios creó, de lo que Dios estableció en ti? ¿Qué tanto es producto de lo que Dios ya puso en ti? ¿Qué tanto es producto del medio ambiente? Si yo soy una persona irritable, si me irrito fácilmente, ¿es porque Dios me hizo así? ¿O eso es producto del medio ambiente? Cuando descubras la verdad de lo que realmente eres, eso te va a liberar. Y al liberarte vas a poder amar a Dios con más libertad, vas a poder amar a las demás personas con más libertad, tu relación con Dios va a cambiar y tú vas a poder crecer. Entonces, lo que quiero que ustedes puedan visualizar en este momento es que se hagan la pregunta, ¿quién soy yo realmente? ¿Y qué importancia tiene mi pasado, mi historia? ¿Cómo me afecta? ¿Y cómo puedo yo, al conocer la verdad, ser libre del pecado? Entonces, hay una invitación, aquí le puse como título la invitación de Pablo, porque si hay alguien que nos puede contar una historia, es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como ustedes saben, o algunos que no lo saben, él, antes de tener ese momento transformador en su vida, perseguía a cristianos, los metía a la cárcel y no le importaba si eran hombres o mujeres, los maltrataba, incluso llegó a matar personas, y era un hombre judío religioso, preparado, instruido, con mucho conocimiento, y después sufre una transformación, pero en ese proceso de transformación es allá donde yo quisiera que tú te detuvieras un momento y pensaras, si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, si tú ya un día lo invitaste a entrar a tu vida, lo confesaste como tu Salvador, si tú ya decidiste recibirlo y tú tienes la convicción de que Cristo murió por ti para el perdón de tus pecados y que un día tú vas a estar en la presencia de Dios, no por obras, porque no es para que nadie se gloríe, sino por lo que Dios hizo, entonces tienes a Cristo en tu corazón, pero ese es nada más una parte del proceso. ¿Por qué? Porque eso te permite estar en contacto con Dios. Sin embargo, dice Dios que Él lleva un proceso en tu vida, dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El apóstol Pablo usa muchos ejemplos como ese, hay otro que también usa, un ejemplo como ese que es el ejemplo de que nosotros estamos corriendo una carrera. Utiliza el ejemplo de una carrera y dice que vamos hacia la meta y que perseguimos esa carrera y dice que nuestra vida va en crecimiento. Si nosotros vemos la historia de algunos apóstoles o de Pablo, nos damos cuenta que hay un momento de transformación en sus vidas, sin embargo para unos sucede en un instante y para otros es un proceso.
Si tomáramos la historia de Pablo, vemos que él llega un momento donde ve una luz cegadora y en ese momento Jesús le habla. Él se queda ciego por 3 días, no come ni bebe nada durante 3 días. Y yo me pregunto, ¿qué habrá pasado durante esos 3 días? ¿Qué habrá pensado? ¿Qué habrá sentido? ¿Qué habrá experimentado? ¿Qué habrá pasado en su mente durante esos 3 días? Y después él tiene que enfrentarse a mucha adversidad. Hay mucha gente que pues no le cree, incluso los mismos cristianos no le creen porque pues él los perseguía y los mataba. Hay un proceso de transformación en él. Pero si pensamos en otros seguidores de Jesús como Pedro, vemos que aún Pedro, después de 3 años de estar siguiendo a Jesús, todavía lo niega. Y realmente un momento específico, fundamental en la vida de Pedro, es cuando Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Después de que Jesús murió y se les aparece, le pregunta, Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta, y cada vez la pregunta va a un lugar más profundo en el corazón, y es ese momento cuando Pedro habla de la verdad y le dice, Señor, tú lo sabes todo, tú lo conoces todo. Le está diciendo, tú conoces mi corazón, tú sabes la verdad, mírame, no te estoy mintiendo, tú sabes lo que hay en mi corazón. Y la pregunta es si tú alguna vez has podido llegar a lo más profundo de tu corazón para descubrir de dónde viene lo que dices, lo que haces y la forma en que piensas. Si alguna vez te has preguntado por qué hay cosas que no han cambiado, y seguramente si dejas que Jesús vaya profundo en tu corazón, te va a revelar cosas, porque así como Pedro, después de ese momento, viene un momento donde él es usado por Dios de forma extraordinaria, sucede una transformación casi instantánea, que es cuando realmente permite que Jesús penetre hasta lo más profundo de su corazón. Entonces, lo que quiero invitarles a hacer es que vayamos a identificar algunos puntos a través de las cartas del apóstol Pablo que escribe, cómo le da énfasis a ciertas cosas que son fundamentales para el desarrollo de una persona y que no importa si lo ves desde la perspectiva de la psicología o desde la perspectiva de la filosofía, lo que quiero que lo veas es que lo veas desde la perspectiva espiritual que Dios tiene, que Él quiere transformar nuestra vida y liberarnos. Yo estoy convencido que así como en mi experiencia y he conocido a muchas personas, tenemos a Cristo en nuestro corazón, lo hemos recibido, pero hemos llegado a un punto, a un límite, a donde no logramos pasar, ir más allá, porque no hemos descubierto la verdad. Entonces la invitación es empezar a darle sentido a tu pasado. ¿Cómo le vamos a dar sentido? Bueno, en Efesios 4, del versículo 22 al 24, dice, voy a ir sacando unos principios de 3 pasajes de la Biblia, en los que escribe el apóstol Pablo. El primero es Efesios 4, del 22 al 24, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdad, justicia y santidad. Entonces voy a destacar aquí los 3 principios. El primero de ellos es quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. Si ustedes se detienen a pensar en este, si puedes ir a las escrituras, por favor, el anterior. Si ustedes analizan este versículo, la mayoría de nosotros ponemos un gran énfasis en nuestra nueva naturaleza. Muchos hemos pensado que muero juntamente con Cristo y soy resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Un símbolo de eso es el bautismo. Soy sepultado y soy resucitado a una nueva vida. Y decimos, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿sí? Y eso es verdad. Sin embargo, si ustedes analizan esta parte, muchas veces nosotros nos ponemos la vestidura de nuestra nueva naturaleza encima de la ropa vieja. No nos quitamos la vieja naturaleza. Y no me refiero específicamente solo al pecado. No me refiero solo al pecado, me refiero a otras cosas. ¿Y por qué digo que no me refiero solo al pecado?
Porque muchas de las cosas de las que somos hoy, a veces no es producto de mi propio pecado, a veces es el producto del pecado de otra persona. Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, hace un énfasis en que dice, yo soy Dios celoso. Dice que él es nuestro Dios celoso y que nos ama tanto, pero dice, tengan cuidado porque Él castiga el pecado en la primera, segunda, tercera y hasta cuarta generación. No estoy diciendo que estemos viviendo todo el tiempo las consecuencias del pecado de otra persona, sin embargo, cuando logro darle sentido a mi pasado, puedo identificar cuáles son aquellas cosas que yo heredé, que a lo mejor yo no hice, pero que vienen por herencia de otras generaciones, para poderlas entregar a Cristo, traerlas delante de Él, y esa es parte de la verdad a la que se refiere. Cuando tú conoces la verdad, cuando volteas hacia atrás y conoces la verdad, puedes traerla delante de Dios y es tan fácil como cortar y renunciar a ciertas cosas. Entonces, el ejemplo más común que yo puedo llegar a ver es que muchos de nosotros nos ponemos esa nueva naturaleza sin habernos quitado la vieja. ¿Y por qué no nos quitamos la vieja? Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza no es fácil, porque muchas veces no lo podemos identificar. Para poder identificarlo, tengo que ir al closet, revisar la ropa y decir, esto ya no me sirve, esto ya no, esto me voy a deshacer de esto, porque tengo que voltear a ver cuál es la ropa que ya no voy a usar, cuando hablo literalmente, pero cuando hablo espiritualmente tengo que hacer un viaje hacia el interior, hacia mi pasado, un viaje introspectivo y decir, ¿qué es aquello que no me sirve? ¿Qué es aquello que ya no quiero, que me esté estorbando? Y dice, renovar en la actitud de su mente. ¿Cómo puedo transformar mi mente? ¿Cómo una persona puede tener una mentalidad diferente? ¿Qué tan fácil es hacer eso? Es tan fácil como la medida de tu fe. Si tú crees que Dios puede hacerlo en un instante, como la mujer que dice, si tan solo tocara el borde de su manto. Hay ejemplos de fe de personas en donde Jesús le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, porque tu fe puede ser tan grande que esa transformación sea en un instante. O a lo mejor necesitas vivir un proceso como el apóstol Pedro, ¿sí? En donde para poder entender lo que era la verdad y poder descubrir lo que Jesús tenía que enseñarle y sacar la verdad a la luz, tuvo que pasar un proceso muy largo. No importa cómo sea, Dios es fiel y lo va a hacer. Pero tú tienes que pensar, y no se trata de que tú lo resuelvas, se trata de renovar en la actitud de tu mente, tener una actitud diferente en tu mente, ¿sí? Cambiar tu actitud. La ciencia ya lo demostró, la neurociencia ya demostró que cualquier ser humano puede cambiar. Cualquier ser humano puede cambiar en cualquier momento de su vida. No importa si eres un anciano, no importa si eres un niño, cualquier persona puede cambiar. Eso de que, no sé, hay una frase por ahí que no, chango viejo no aprende trucos nuevos o algo así. No es cierto. ¿Por qué? Dios es perfecto y Él no se equivoca. Y si Él dice que nuestra mente puede cambiar, Él nos ha dado la base biológica para que eso pueda suceder. Él nos creó de tal manera que nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente está preparado para esas cosas. ¿Cómo puede ser transformada nuestra mente? Si lo quieren ver muy técnico para aquellos que su fe no es suficiente y dice, a ver, yo quiero entender cómo sucede eso. Bueno, nosotros tenemos un cerebro que funciona a través de muchas terminales nerviosas, hay millones y millones o billones y billones de neuronas que se conectan una con otra. Cuando yo me pico aquí, esa sensación viaja a través de neuronas, llega a mi cerebro lo interpreta como que fue el toque de la yema de un dedo que me tocó ahí. Si me picara un mosco, si me picara una aguja, mi cerebro es capaz de identificar la fuente de esa sensación en fracciones de segundo, muy rápido. Entonces, todo eso sucede en mi cuerpo y sigue una ruta neuronal hasta el cerebro. Y hay una frase en inglés que no tiene mucho sentido en español, que en inglés dice, neurons they wire, they fire. Eso quiere decir que las neuronas que se conectan, que se cablean juntas,
que se encienden juntas, se quedan conectadas o cableadas juntas. Es decir, es como si nuestro cuerpo creara una autopista para llevar ese mensaje y una sensación parecida. Si tú un día tienes que ir a una selva y agarras un machete y tienes que ir del punto A al punto B, vas a ir abriendo una vereda con tu machete. Si el camino es de subida, lo más probable es que no sigas una línea recta, de repente vas a ir así y de repente vas a ir así, porque eso es menos cansado, de repente ir haciendo zigzag, en momentos a lo mejor sí vas recto, pero muchas veces vas a ir haciendo esto. Y a lo mejor bajas un poco y subes otro poco. La próxima vez que tengas que ir del punto A al punto C, que está muy cerca del punto B, vas a seguir la misma vereda. ¿Por qué? Porque eso se llama ergonomía, aprovechamos la energía, el tiempo, no desperdiciamos energía y lo hacemos de esa manera. Lo mismo hace tu cuerpo. Tú tienes una experiencia, aprendes algo y esas neuronas que se encienden juntas, se quedan conectadas juntas y sigue una ruta neuronal hasta tu cerebro y siempre va a seguir, siempre que sea posible, va a seguir la misma ruta. Pero si tú tienes experiencias nuevas, diferentes, entonces tu cerebro crea tu cerebro crea nuevas rutas neuronales y entonces puedes cambiar, porque el cerebro es plástico y se transforma. Constantemente está en movimiento. De hecho, déjame decirte algo, los recuerdos están vivos. Ya se ha demostrado también que los recuerdos están vivos en tu cerebro. Eso significa que lo que tú recuerdas que pasó con una lucidez tremenda cuando eras niño, es muy probable que tu recuerdo ya no sea exactamente igual. A lo mejor recuerdas que traías una blusa roja y ese día traías una blusa azul. A lo mejor te acuerdas que fue a los 5 años y fue a los 6. Porque los recuerdos están vivos y se están transformando. Y a lo mejor tú cuentas la historia de una manera y si algún día pudieras ver el video, te darías cuenta que es completamente diferente o que perdiste muchos detalles porque los recuerdos siguen vivos en el cerebro. Eso habla de la plasticidad del cerebro y eso habla de que las experiencias que tuvimos en el pasado pueden ser transformadas para algo bueno. Si fue algo negativo, puede ser transformada para algo bueno. Por eso Dios dice que renovemos la actitud de nuestra mente. Porque eso se puede hacer. Yo puedo aprender a pensar de una forma diferente. Yo puedo llegar a tener una mente distinta. De hecho, la palabra de Dios dice que Dios nos ha dado la mente de Cristo. ¿Y dónde está? El problema es que si no sé de qué me tengo que deshacer, si no sé qué tengo que quitarme, no puedo. Cuando me quiero poner la nueva naturaleza encima de la vieja corrompe la nueva naturaleza y sale a flote. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes ya me han visto poner dinámicas y juegos y muchas cosas. Fui con un grupo de pastores, no voy a decir dónde para no quemar a nadie. Fui con un grupo de pastores, no, me río porque a los pastores, de hecho el pastor que me invita a hacer estas cosas, le gusta mucho que hagamos esto. Me dice, conozco pocas personas que a veces le dicen en su cara a los pastores ciertas cosas. Esa no era mi intención, nunca fue mi intención. Pero fui y puse una actividad con ellos y la actividad requería que siguieran reglas, que se respetaran y que hicieran ciertas cosas y tenían que lograr un objetivo, ¿verdad? Entonces eran equipos, eran grupos de personas haciendo la actividad y yo me he reído tanto con ellos porque es tan impresionante darme cuenta que hacían trampa, mentían, todo lo que se les puede imaginar que hace un ser humano común y corriente, lo estaban haciendo los pastores. Entonces, eso es un ejemplo de cómo la vieja naturaleza sale por encima de la nueva naturaleza, porque cuando yo ya soy de Cristo, mi mente cambió, ¿verdad? Ya no debería yo de hacer trampa ni mentir, pues ya tengo una nueva naturaleza. Pero esa vieja naturaleza muchas veces se llama cultura, se llama familia de origen, no la familia actual, la familia de origen. ¿Por qué? Porque eso son cosas que aprendí, son aprendizajes que traigo y los llevo a mi relación con los demás. Y entonces por encima de lo que Cristo quiere hacer en mi vida, yo pongo la cultura. Y entonces si me detengo un momento digo, ¿por qué los mexicanos llegamos tarde, decimos mentiras, nos prestamos a la corrupción, a dar mordidas y todo ese tipo de cosas? Es porque hay una cultura.
y la cultura se impone en la vida de una persona, y si no permito que Cristo transforme mi mente, yo voy a seguir viviendo conforme a la vieja naturaleza, ¿sí? Conozco infinidad de cristianos que compran películas piratas o que descargan música sin pagarla, o que me dicen, oye, préstame el libro, nada más le saco copias y te lo regreso, ¿sí? Y algo que a mí me impactó Dios, un día Dios me dijo, el que robaba, que ya no robe más. Pues de alguna manera es robar, ¿no? Entonces, ¿por qué esas cosas siguen presentes? ¿Eso qué tiene de malo, no? O dice que cuidemos nuestros cuerpos porque son templo del Espíritu Santo. ¿Y cuántas prácticas tenemos que son nocivas para nuestro cuerpo? Hay drogas socialmente aceptables, ¿no? La cafeína, esa no tiene nada de malo. La adrenalina, pues la produce mi cuerpo, ¿no? El azúcar, que también es adictivo. Los deportes, que son adictivos también. Y no estoy diciendo que nada de eso sea bueno o malo, simplemente que cuando tú puedes detenerte un momento, por ejemplo, cuando dije deportes es porque una de las grandes adicciones para los hombres, sobre todo para los varones, es ver deportes en la televisión. Eso tiene toda una historia detrás de eso con la psicología en tu cerebro y lo que pasa, pero se vuelve adictivo, porque como tu cerebro no distingue la fantasía de la realidad, tú te proyectas y estás viviendo lo que está sucediendo ahí porque el deseo de tu corazón es estar ahí. Y como pues tu cuerpo, tu edad, tu etapa de la vida no te lo permite, vives una fantasía. Y está bien que yo disfrute un partido de fútbol, pero cuando esa fantasía ya me da una identidad, entonces ya estoy poniendo en mi corazón algo que no debe de estar ahí. Pero el objetivo de esto es que ustedes puedan ver cómo hay cosas socialmente aceptadas y otras no, y que Dios quiere traer una transformación a nuestro corazón, y no significa que me aísle del mundo o no participe. Dios hizo muchas cosas para que las disfrute, pero se trata de detenernos a ver qué es lo que yo estoy permitiendo en mi vida, ¿sí? De mis pensamientos, de mis acciones, que de alguna manera son parte de la vieja naturaleza y yo no he logrado darle sentido. Hace poco le decía yo a una persona, estábamos en una conversación y le decía a unas personas que yo aprendí a vivir sin estrés, porque les hacía la pregunta, ¿cuántos de ustedes nunca experimentan estrés? Y bueno, nadie levantó la mano, ¿verdad? Nunca experimentan estrés. Pero yo sí he aprendido, ahora que Dios transformó mi vida, ahora sí sé lo que significa vivir sin estrés. Sí, en algunas ocasiones experimento estrés, sí, pero es poco frecuente ahora. Antes, todo el tiempo, todos los días, todo el tiempo experimentaba estrés. Cuando Dios trajo la verdad y me mostró la verdad, pude entender que era lo que tenía que entregar a Él, dejar que me transformara, y entonces ahora pocas veces experimento estrés. Y se me quedó viendo la persona y yo, ¿y cómo se hace eso, verdad? Entonces empecé a platicarle algunas de las cosas y le dije, yo descubrí que mi cuerpo es muy sensible a la cafeína y a muchas otras sustancias químicas, entonces ya no tomo cafeína, no la necesito, no la necesita mi cuerpo. Disminuí la cantidad de azúcar que consumo, porque mi cuerpo ya no tiene esos picos de azúcar que antes tenía y ese momento tú no te das cuenta, pero hay un momento de euforia. Muchas cosas que parecen insignificantes, pero que se trata de detenerse y darle sentido a tu pasado, porque muchas veces estamos haciendo cosas que hacen que nuestro cerebro siempre esté funcionando en ese modo de sobrevivencia o acelerado y no hemos podido experimentar la vida abundante que Cristo nos ofrece. Los siguientes 3 principios, en Hebreos 12, tomé la segunda parte del versículo 1 y la primera parte del versículo 2, dice, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Entonces, los 3 principios que quiero destacar aquí, el primero es, bueno, antes de destacar los 3 principios, quiero decirles esto. La mayoría de nosotros, cuando leemos este versículo, inmediatamente nuestra atención se va al pecado, lo cual es correcto. Dice, en especial del pecado que nos asedia.
pero el apóstol Pablo se está refiriendo al lastre, al lastre. Y el lastre incluye varias cosas, entre ellas el pecado, y el pecado que nos asedia. Entonces, ahora sí, los 3 principios es: 1, despojarse del lastre. ¿Cuál es ese lastre? La cultura. ¿De qué cosas me tengo que deshacer que no me sirven? ¿Sí? ¿Qué cosas me están estorbando para que yo pueda correr la carrera que Jesús tiene por delante para mí? Muchas veces no es pecado, pero es algo que me estorba. Hay personas que acostumbran a hacer cosas y el hacer esas cosas no son pecado, pero le están estorbando para que pueda vivir la vida que Cristo tiene para esta persona. Por ejemplo, pasar mucho tiempo viendo la televisión. La televisión de alguna manera es una vía de escape. Hace que mi cerebro se enfoque en lo que está sucediendo en la pantalla y entonces en ese momento me desconecto de la realidad. Vivo una realidad alterna que no existe, que está ahí en la pantalla, y como mi cerebro no distingue de la fantasía de la realidad, me desconecto, y lo cual pues es agradable, ¿no? Pero cuando ya es un hábito y es parte de mi vida, no estoy diciendo que vean o no vean la televisión, simplemente, ¿por qué la ves? ¿Es tu forma de evadir la realidad? Entonces estás usando una droga, aunque no se llame marihuana o cocaína o alcohol, ¿sí? Pasar demasiado tiempo con ciertas personas o cierta persona, ¿es porque te gusta estar con esas personas y disfrutas? ¿O porque eres codependiente y necesitas a las personas y tú solo no puedes emprender algo? Un hombre que se la pasa yendo a comer todos los días a casa de su mamá, pues está bien, pero ya tiene 15 años de casado. ¿Será porque ama mucho a su mamá o porque se volvió codependiente? Porque no está estableciendo relaciones. Dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. No es pecado que vaya a comer con su mamá, pero hay cosas, insisto, no estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan, no lo vean en blanco y negro, que el Espíritu Santo te guíe para saber qué es lo que quiere de ti, pero a lo mejor esa persona va todos los días a comer con su mamá porque a lo mejor hay algo no resuelto de su pasado que necesita resolverlo para poderse liberar y poder establecer una relación sana con sus padres, pero también con su familia, con su nueva familia, ¿sí? Hay personas que dicen: prefiero irme a casa de mi mamá porque allá está más tranquilo, porque nada más llego a mi casa y es un desastre, ¿no? Y no quiero llegar al caos. Pues entonces hay algo que no has resuelto. Hay muchas cosas que nos pueden estar estorbando en la vida, pero si no me detengo hoy y volteo para atrás, no van a suceder. Y dice en especial del pecado, y aquí quiero resaltar 2 cosas del pecado. Una, puede ser el pecado que estás cometiendo, y 2, puede ser el pecado del pasado de otras generaciones. Hablando con una persona le decía: realmente una de las cosas que transformó mi vida fue darle sentido a mi historia y a la de mis padres. Me dice: y te falta la de tus abuelos. Y es cierto, yo me detengo, empiezo a darle sentido a mi historia. ¿Por qué soy como soy? ¿Cómo fue mi relación con mis papás, con mis hermanos? ¿Cómo fue mi infancia, mi adolescencia? ¿Qué cosas aprendí? ¿Qué cosas oí? Entonces, volteo y me doy cuenta que mucho de lo que soy es por la historia de mis padres, porque ellos tienen una historia. Y tengo que darle sentido a su historia para entender cómo su historia me impacta a mí. Pero si volteo para atrás también puedo ver la historia de mis abuelos. Y algunas personas, sin hacer muchos cuentos, fácilmente se pueden dar cuenta. Si empiezas a revisar las generaciones, empiezan a descubrir que hay un problema de alcoholismo generacional, o un problema de hombres que les cuesta trabajo serle fiel a su esposa, o una mujer que fue maltratada y maltrata a sus hijos, pero su mamá también los maltrató y su abuela también los maltrató. Y vemos historias de maltrato que se van repitiendo generación tras generación. Y a veces es tan simple como identificarlo y traerlo delante de Dios. Dice la palabra de Dios que las tinieblas no prevalecen en la luz brilla sobre la oscuridad. Entonces, a veces es tan fácil como poder identificar, pero si no identifico qué es lo que me tengo que quitar, ¿cómo se lo voy a entregar a Dios? Si no sé qué es lo que tengo que entregarle. Y eso requiere de detenerme y voltear para atrás y decir: Dios, yo no me había dado cuenta de esto. Les voy a poner un ejemplo. Vino un adolescente que estaba en el programa Esperanza, que había huido de ahí, menor de edad. Eso representa un riesgo para nosotros.
Porque cuando tenemos un menor de edad que fue ingresado en la institución por medio de la Procuraduría de la Defensa de los Niños, Niñas y Adolescentes, significa que ellos son como su papá y yo soy la persona que lo cuida. Si algo le pasa a ese niño, yo le tengo que dar cuentas al gobierno de lo que le pasa. Un jovencito de 17 años decide huir. Nuestro deber es inmediatamente poner una denuncia en la policía y en este caso se habla de Locatel y también se va a la policía, a la ministerial, se pone una queja, ¿no?, a los CODES. Y ahí ellos averiguan muchas cosas. Entonces nos dicen, en cuanto ustedes sepan dónde está ese joven, tienen que hacérnoslo saber porque nosotros tenemos que cerrar el caso y en este caso el procedimiento es que ellos, si yo le digo, aquí está, vamos a decir que llegó el jovencito allá a Bactubac, le digo, aquí está, la ministerial va, lo recoge, lo lleva a DIF Capullos y DIF Capullos, que es su papá, el gobierno, le dice, ¿dónde quieres que esté? ¿Quieres que regrese aquí contigo o quieres seguirlo dejando en la institución? Entonces, ya llevaba un par de 2-3 semanas el muchacho que se había ido, llega y entonces en cuanto llega, yo agarro el teléfono, le aviso a alguien, aquí está este chavo, avísale a la ministerial, entonces me dicen, haz tiempo, gana tiempo para que la ministerial llegue. Entonces yo empiezo a platicar con él y rápidamente, muy rápido, empiezo a acorralarlo con mis preguntas, porque le empiezo a hacer preguntas, me empieza a contestar las preguntas y me doy cuenta que me está mintiendo. Y ahí les va, ¿qué tiene que ver mi pasado con la historia de este chavo? Al darme cuenta que me está mintiendo, yo rápidamente lo empiezo a presionar, lo empiezo a acorralar más. Y en ese momento yo no me daba cuenta, pero él apretó un botón. Él apretó el botón de que cuando alguien me miente, eso produce una reacción muy fuerte en mí. Entonces, él rápidamente se sintió acorralado, en lugar de que yo fuera sabio y lo llevara a una conversación amena, agradable, ganarlo y que se sintiera seguro, lo hice sentirse amenazado, sintió miedo e inmediatamente quiso huir. Se dio cuenta y dijo, usted está ganando tiempo para que venga la policía, ahí nos vemos. ¡Pum! Se fue. Al día siguiente en la mañana estaba llorando y mientras oraba, Dios trajo esta revelación a mí. Me dice, tú lo presionaste porque hay algo no resuelto en tu vida todavía. Y Dios me llevó en ese momento a voltear a una experiencia que tuve en el pasado de mi adolescencia, a donde tal vez como muchos jóvenes comunes y corrientes se sintieron incomprendidos por sus padres, nada del otro mundo, algo común, pero lo importante fue esto. Yo ya había hablado con Dios y yo había dicho, pues yo perdono lo que mis papás me hayan hecho en mi adolescencia, a mi mamá, a mi papá, si mi papá tenía mucho trabajo y no estaba presente en ese momento en su vida y me hacía falta y a veces era muy duro conmigo, yo ya lo perdoné. A mi mamá también fueron pues dentro de sus posibilidades, me dieron amor. Decía, yo ya no tengo nada en contra de mis papás porque Dios me estaba revelando en ese momento que yo estaba enojado. Me decía, por eso lo acorralaste, porque estabas enojado. Yo, pero ¿de qué estoy enojado, Dios? No tengo... Dice, hay un problema. O sea, Dios me decía, hay un problema de enojo. Yo decía, pero ¿de dónde viene el enojo? ¿De dónde? Si yo ya no encuentro, yo ya le rascaba y no encuentro. Y Dios me mostró, me dice, tú ya perdonaste a tus padres, pero tú no has pedido perdón por haber estado enojado con ellos. En ese momento fue tan simple como decirle, Dios, perdóname por haber estado enojado con ellos. ¡Pum! Así, les puedo decir que es un momento liberador. Eso es un ejemplo de cuando Dios trae la verdad y nos puede liberar del pecado. Y ustedes pueden darse cuenta cómo hay un pecado ahí que a veces no nos damos cuenta, un pecado de falta de perdón. Si tomamos esa historia y volteamos para atrás, hay pecados que nos están visitando de una generación a otra y a veces no sabemos de dónde vienen. Y es tan simple como ese acto de decir, Señor, aquí está esto, ya no lo quiero. Y el Señor, pum, te lo quita así en ese instante. Pero ¿cómo le vas a entregar algo que no sabes qué entregarle? Yo me di cuenta que en nuestro país hay un espíritu de pobreza. Hay el no se puede, no, pues es que ahorita no se puede, es que no hay dinero. Es que está bien difícil, es que, no, pues esa mentalidad
que nosotros vemos constantemente, esa mentalidad de pues aquí no hay de otra trabajando, de que no valoramos el trabajo y cosas tan simples como traerlas delante de Dios y decirle, Señor, yo no lo quiero. Dios te dio el Espíritu Santo y Él te dio autoridad. Muchas veces estamos tratando de que Dios haga cosas en nuestra vida y estamos, Señor, por favor, Señor, haz esto, y a veces a mí me da la impresión que Dios nos está viendo y dice, pero si yo ya te di poder para que lo hagas, ya te di mi Espíritu Santo, ¿para qué me pides? Es tan simple como venir y confesar, yo renuncio a esto en el nombre de Cristo Jesús, ¡pum!, se va. Pero no sé qué entregarle, entonces no sé cómo va a ser mi vida transformada. Y dice fijar la mirada en Jesús, ese es otro principio. Mis ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo pongo mis ojos en otra cosa, nada va a ser suficiente y es muy fácil caer en el engaño. El apóstol Pablo está hablando en este pasaje de una carrera que estamos tratando de correr para poder llegar a la meta. A veces se me figura que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador y lo confesamos, es un momento liberador en el que me abren las puertas de la cárcel y me dicen, ya eres libre, te puedes ir. Y yo agarro a esas películas, han visto que les ponían los grilletes, esas bolas pesadas con las que estaban encadenados. Se me figura que mucha gente agarra su bola y sale corriendo. Y así va por la vida, cargando un lastre que no necesita. Ya te liberó Cristo, pero Dios ya está, a lo mejor ya hasta le quitó el candado a esas cosas, pero tú sigues cargando eso. Y hay un gran riesgo en esas cosas porque llegamos a tener los apegos nocivos a ese tipo de cosas que no queremos soltarlos, nos empezamos a acostumbrar. Muchos han escuchado un ejemplo del faraón cuando le pide a Moisés que se lleve las plagas porque vienen las plagas y hay una plaga de ranas y le dice faraón, yo no sé cómo habrá sido eso, ¿verdad? Pero debe haber sido algo muy desagradable. Y viene Moisés a hablar con el faraón y le dice, ora a tu Dios y pídele que se lleve esta plaga. Y le dice, ¿cuándo quieres que ore? Y el faraón le dice, mañana. Oye, si es algo que no quieres, si es algo que te está estorbando, ¿por qué mañana? ¿Por qué mañana? Si hay algo que te está estorbando en tu vida, ¿por qué dices mañana empiezo? ¿Por qué no ahora en este momento? Porque tu mente no ha sido transformada. Mañana empiezo la dieta, mañana empiezo a hacer ejercicio, mañana ya me pongo a estudiar, mañana termino el trabajo. Porque aprendimos a estar apegados a esas cosas que nos hacen daño. Mañana dejo la coca, mañana consumo menos azúcar, mañana les hablo a mis hijos de Dios. Entonces es fijar la mirada en Jesús y decir, es como si estuviéramos ciegos. Y cuando hablo del pecado que nos visita, tengan mucho cuidado porque a veces podemos llegar a llamar pecado a todas las cosas. Y hay un ejemplo aquí en las Escrituras, déjenme leerlo. Dice en Juan 9, del 2 al 3, dice, y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿para que este hombre haya nacido ciego, quién pecó, él o sus padres? Estamos hablando de que el pecado nos visita por varias generaciones. Dice, él o sus padres. Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. A veces hay cosas que no queremos en nuestra vida, que están ahí para que Dios sea glorificado. Pero hay que poder identificar de dónde vienen esas cosas. Sí, hay que poder identificarlas. Entonces, yo creo que nosotros, hablando de tu historia personal, tienes muchas cosas que voltear a ver, revisar tu closet y decir, Señor, aquí está esto que no quiero, y lo puedas entregar, porque la verdad te va a hacer libre. Pero también tenemos que voltear a ver la historia de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos si puedo, de mis tatarabuelos si es posible. A lo mejor muchos de nosotros no vamos a poder hacerlo. No para darnos mala vida y sentir que toda esa alud de pecado y todo viene sobre nosotros, sino simplemente para confesarlo, o incluso voltear a ver la historia de nuestra propia humanidad. El pecado original de Adán y Eva nos sigue visitando a nosotros. ¿Cómo?
Ellos fueron engañados y quisieron tomar el lugar de Dios. Y hoy seguimos siendo engañados y queremos tomar el lugar de Dios. Si se acuerdan, en la última predicación que compartí con ustedes, les dije que no saber descansar es un pecado, porque es querer tomar el lugar de Dios. Y es a veces poder voltear y decir, ay, en la torre, yo no me había dado cuenta de esto, y Señor, aquí está, te pido perdón, no lo vuelvo a hacer. Pero no nada más ahí, sino dejar que sea el Espíritu Santo el que te transforme. ¿Sí? Yo tenía una gran dificultad para pasar tiempo a solas con Dios. Me costaba mucho trabajo pasar tiempo a solas con Dios, me distraía fácilmente. Empezaba a orar y de repente mi pensamiento, si ahí entraba una palabra como planta, gracias Dios por las plantas que están maravillosas allá afuera en el jardín, que me gustan tanto. Las plantas, tengo que plantar unas plantas nuevas, ¿cuáles voy a comprar? Si voy a Home Depot están así, y si mejor voy al vivero. Pero si voy al vivero, ¿de dónde pido el dinero? Por cierto, el dinero, tengo que juntar este dinero porque si hago esto, y de repente ya me fui, ya no estoy ahí con Dios. ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Es mi personalidad? ¿Soy así? ¿Así me hizo Dios? Cuando yo oía a una persona desde el púlpito decir, tienen que orar, tienen que pasar tiempo leyendo las Escrituras, les confieso que yo muchas veces sentí culpa y decía, ¿por qué yo no puedo? ¿Por qué no puedo hacer esas cosas? No tienes. Eso tiene que venir del querer, tiene que ser un deseo que nace de tu corazón. Y eso va a ser cuando tú experimentes una nueva forma de leer las Escrituras y una nueva forma de conectar con Dios, porque no todos conectamos de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene una forma diferente de conectar y tienes que crear nuevas experiencias con Dios. Yo empecé a crear nuevas experiencias con Dios porque me di cuenta que mi estilo de apego hasta cierto punto era evasivo y hasta cierto punto enredado y ambivalente, y por eso me distraía fácilmente. Y el evasivo es, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo también, le hablo a mi familia, y a veces las conversaciones son muy breves. Porque a veces es esa evasividad de no ir profundo. Pero conforme he ido aprendiendo a tener una relación nueva con Dios y a conectar, eso va transformando mi mente. Y eso solamente lo logré al voltear y darle sentido a mi historia y decir, pues es que yo soy así por esto. Entonces ahora ya sé qué es lo que debo dejar de hacer y empezar a hacer nuevo. ¿Sí? Ahora mi tiempo con Dios a veces es escribir. Eso sí me permite concentrarme. Y al estar escribiendo tengo una conexión con Dios. A veces es guardando silencio, porque lo que no sé es callarme. A veces nuestro tiempo con Dios es una lista de peticiones. Cuando tu tiempo con Dios es como un niño que quiere estar con su papá o su mamá acostado ahí en su regazo y sentirse seguro. A veces mi tiempo con Dios es tan profundo que solamente lloro con Él porque disfruto tanto el estar con Él, que simplemente lo único que sé es llorar, y eso ha creado nuevas relaciones, nuevas experiencias, y ahora puedo conectar con Él y pasar tiempo con Él. Entonces, voy a decirles los últimos 3 principios. En Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Los 3 principios que están ahí en este pasaje es no amoldarse al mundo. El mundo te va a decir muchas cosas, eso se llama cultura. Y no significa que la cultura sea buena o mala, simplemente que tú sepas discernir a través del Espíritu Santo a qué no te debes de amoldar, qué es lo que es bueno y qué es lo que no es bueno para tu vida, y no hagas lo que el mundo hace, sino lo que Dios te llama a hacer. Y me parece muy importante renovar tu mente. Ya les di los principios que hay ahí desde la perspectiva de la creación, desde la perspectiva espiritual. Dios puede renovar tu mente en un instante. ¿De qué va a depender? De la medida en que tú dejes que Dios entre a hacerlo a tu vida. En la medida en que tú entregues tu vida a Dios. En la medida en que tú sepas que de qué te tienes que despojar y entregárselo a Dios. Y para que puedas comprobar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y muchas veces nos perdemos de eso
porque perdimos el enfoque. Si pierdo el enfoque, ya no aún viviendo en la voluntad de Dios, no lo disfruto. Porque no estoy consciente, porque mi mente no está conectada con Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, hay una frase muy común que dice: quien no conoce su historia está condenado a repetir sus errores. Es una frase del mundo, pero el pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años. El recorrido que tenían que hacer era muy parecido a caminar de Monterrey a la Ciudad de México. La ciudad de Monterrey es de 4 millones y cacho de habitantes, un poco menos de la población de Monterrey. 3 millones de habitantes calculan algunos historiadores, que eran 3 millones de personas caminando de Monterrey a México. De aquí a México son casi 1,000 kilómetros, ¿sí? La velocidad de un ser humano normal, 5 kilómetros por hora, caminando. ¿Cuántas horas puede caminar un ser humano al día? Vamos a decir que de 4 a 8, depende de En esa época caminaban mucho, fácil podían caminar 8 kilómetros, 5 por 8, 40, podían caminar 40 kilómetros diarios, vamos a bajarle a 30 kilómetros, pues en 30 días hubieran llegado a la tierra prometida. 40 años vagaron por el desierto. ¿Por qué? Nosotros corremos el mismo riesgo que ellos. Si perdemos el enfoque, si no conocemos nuestra historia, estamos condenados a repetir los errores. La Biblia nos habla del pueblo de Israel porque nosotros somos como el pueblo de Israel. Si no aprendo de los errores, estoy condenado a repetir esa historia y andar vagando, y eso que Dios tenía preparado para mí, en lugar de alcanzarlo hoy o mañana, lo voy a alcanzar dentro de 10, 20 o 30 años. Una pareja que no podía tener hijos, oraban a Dios y le pedían un hijo, y un día se le aparece un ángel a ella y le dice: vas a tener un hijo. Imagínate la alegría que un ángel se te aparezca y te diga: vas a tener un hijo. La mujer no cabía en sí de la alegría. Y después le dice: y además va a ser apartado para Dios. ¡Wow! ¡Qué gran alegría! Pero espérame, qué gran responsabilidad, ¿no? ¡Qué miedo! Y va y le cuenta a su esposo, a Manoa, y Manoa dice: yo tengo que ver al ángel también para estar seguro. Y les dice lo mismo. Y le hacen una pregunta. Es la única parte en la Biblia donde dice: ¿y cómo debemos criar a este hijo? Es la única parte en la Biblia a donde hacen esa pregunta: ¿cómo debo criar a mis hijos? La respuesta es muy extraña, no es el tema de hoy, es de otra ocasión, pero dice que ella se cuide de lo que come y de lo que bebe y de lo que entra a su cuerpo. Eso significaba un cambio en muchos aspectos, pero este no es el punto a lo que quiero llegar, sino ellos crían a Sansón conforme a como les fue dicho que lo criaran. Sin embargo, Sansón toma sus propias decisiones. Él era un hombre apartado para Dios y Dios tenía un plan para su vida. Tristemente, se pierde durante una etapa de su vida del plan de Dios, o al menos el plan original que Dios tenía. Pero lo que nunca faltó fue la fe de sus padres, en donde el plan de Dios se cumplió en la vida de Sansón el último día de su vida. Yo no quisiera que eso pasara en mi vida o en la de ustedes. Yo estoy confiado en que el plan de Dios se va a cumplir en sus vidas, pero depende de ustedes cuándo sucede eso. Y para eso necesitamos conocer la verdad, porque la verdad nos hará libres. Si tú quieres llegar más rápido a ese lugar a donde Dios quiere llevarte, entrégale lo que te está estorbando. Y si no sabes qué te está estorbando, tienes que entrar y asomarte adentro y empezar a buscar qué me está estorbando. ¿Por qué soy como soy? ¿De dónde vienen todas estas cosas? A veces Dios lo va a hacer en un instante y a veces puede ser un proceso que puede llevar tiempo. No importa el tiempo que tarde, siempre es importante y valioso que voltees hacia adentro para que sepas constantemente qué le tienes que entregar a Dios. Tus pensamientos, tus acciones, tu historia, tu pasado, el de tus padres, el de muchas generaciones,
y estar confiado, porque Dios ya nos hizo de esa manera, estar confiado en que Dios va a transformar tu vida. Quiero terminar con el versículo con el que empecé: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Dios quiere liberarte hoy. Dios quiere hacerte libre hoy, en este instante o mañana. Eso depende de ti. ¿Qué le tienes que entregar? No lo sé. A lo mejor tú ya sabes qué tienes que entregarle. A lo mejor no, porque a lo mejor dices, bueno, es demasiado para procesarlo el día de hoy. Espérame tantito, deja voltear y asomarme. Y vamos a ir revisando. Hay algo que me gusta en unas computadoras, que cuando quieres buscar algo en el pasado, que le llaman el Time Machine, cuando vas a la fecha se mueven un montón de como cuadritos que avanzan, y así siento que a veces es en mi vida, ¿verdad? Tengo que ir a un punto y avanzo a ese punto y empiezo a rascar allí. Le digo, Señor, aquí está, te entrego esto. Te entrego esto, Señor, aquí está. Te entrego mi necesidad de amor, mi necesidad de aceptación, mi necesidad de ser validado, mi necesidad de ser respetado, mi necesidad de ser reconocido, mi miedo, mis temores, mis experiencias del pasado, esos recuerdos desagradables. Úsalos para que sean transformados en mi mente, y eso sea para glorificar tu nombre, Dios. No sé qué tengas que entregarle, pero yo te invito a que si sabes qué es, lo traigas delante de Dios. Y si no sabes qué es, pídele a Dios que te lo revele para que puedas entregárselo. Es así de simple. Declara con ese poder que Dios puso en ti del Espíritu Santo y di: yo soy libre, yo declaro que conozco la verdad y la verdad me hará libre. Y si no lo sé, yo declaro que lo voy a conocer y aquí te lo entrego, Dios. Dios me liberó en mi juventud del miedo a la oscuridad que muchos niños tuvimos, de tantas cosas me ha ido liberando Dios. Y en la medida en que yo descubro cada cosa que me estorba y la traigo, Dios trae una transformación en mi vida que me conecta más con Él y me libera para servir y amar a los demás. Los invito a orar. Si alguien quiere pasar al frente a orar, es bienvenido. Vamos a orar. Como Dios mueve en tu corazón, ahí en tu lugar, si quieres pasar al frente, si quieres hacer lo que sea, yo voy a orar por ti y que Dios traiga libertad a tu vida. Hoy, mañana o en el tiempo que sea necesario, pero búscala todo el tiempo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo declaro libertad para las personas que estamos aquí, y no nada más para ellos, sino para sus hijos y sus familias y las generaciones que están por venir, Señor. Pero también declaro libertad para las generaciones pasadas, Padre. Yo declaro que somos libres del pecado, que somos libres para amarte, Señor, que somos libres del lastre que nos estorba. Padre, si hay alguien que no conoce la verdad, revélala, Señor. Revela qué es lo que tienen que entregar para que sean transformados, Padre. Muéstrales qué es lo que hay que traer delante de ti, Señor. Eso que nos pudiera estar estorbando de nuestro pasado, Señor. En el nombre de Jesús, yo declaro libertad y verdad en sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que el pecado de otras generaciones es roto el día de hoy. Y hoy somos libres. Y las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas, porque sabemos qué es lo que traemos delante de ti, Padre. Señor, tú eres soberano, tú eres todopoderoso, Señor. Tú eres el quien hace la obra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque nos has dado poder y autoridad en tu Espíritu Santo y en el nombre de Cristo Jesús para hacer estas cosas, Señor, porque tu nombre es glorificado a través de nuestras vidas, para que el mundo sepa que tú eres Dios, Señor. Padre, que esta iglesia, que la gente de esta iglesia sea libre, Señor, para amar y servir, para hacer aquello para lo cual tú los hiciste, Padre. Yo declaro libertad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Te damos gracias porque tú eres todopoderoso. Te damos gracias por la libertad que traes, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos liberas para que tú seas glorificado, Señor, para que podamos amar a nuestros hijos, al prójimo, a ti, Señor, porque tú traes hoy una nueva forma, una revelación para cómo relacionarnos contigo de una forma diferente, Padre. En el nombre de Jesús entregamos heridas, aprendizajes,
cultura, herencias que nos pudieran estar estorbando. Las entregamos, Señor, y declaramos libertad. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Gracias.